Mauricio Cazorla, desde la ciudad de Oruro, historiador, y lo decíamos muy bien, la historia se convierte en un referente importante para saber dónde estuvimos y para saber dónde tenemos que llegar, pero sin pasar por ese mismo camino pedregoso. Mauricio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Citel HDR Nacional, le saluda Ramón Oliden desde los estudios, gracias por aceptar la invitación y para hablar de uno de los departamentos que queremos y llevamos siempre en el alma, por la gente, y va a disculpar que yo siempre sea así, pero también por la comida y obviamente por ser nuestra capital del folclore. Mauricio, ¿cómo está? Buenas tardes. Ramón, muchas gracias. Un gran saludo pues desde aquí, desde la ciudad de Oruro. Un fuerte abrazo. Dentro de su fundación, más que todo, porque hoy estamos recordando y estamos agasajando a la capital del folclore boliviano, pero no en una fecha de efemérides, sino una fecha de fundación, cuando esta ciudad comienza a levantar vuelo y, como dice Salve Patria, se convierte en el brazo de fuerza de toda Bolivia. Sí, efectivamente, el día de hoy celebramos los 198 años de la ley de creación del departamento, una ley que crea el departamento en base a sus dos provincias, Pari y Carangas, y esta ley fue suscrita y promulgada por el mariscal Antonio José de Sucre, ¿no? Entonces es el sexto departamento que se crea después de la independencia de Bolivia, a un año en realidad de que Bolivia alcanza la independencia, y por eso también es un espacio de celebración a lo que nosotros tenemos actualmente, en un día de regocijo, porque en 2 años más vamos a celebrar el bicentenario de la creación del departamento de Oruro. En este sentido, como te decía, ¿qué es lo que desconocemos de Oruro? De su rica y vasta historia que se tiene. ¿Cómo arranca la capital del folclore boliviano? ¿Cómo arranca esa vida dentro y obviamente también fuera de las minas? Porque sabemos que Oruro se convierte en uno de los departamentos mineros por excelencia también en el país. Bueno, algo importante que hay que reconocer, Oruro ha sido y es en realidad un importante departamento de vinculación con el interior del país como también con el exterior. Y eso viene desde la época de la colonia y también de la guerra de independencia, porque las tropas que tomaban el control de Oruro, pues tenían el control del país en algún momento. Y en este momento justamente tenemos las carreteras troncales que conectan La Paz con Cochabamba, conectan con la diagonal Jaime Mendoza hacia Sucre, conectan hacia Potosí, conectan hacia Uyuni, conectan justamente hacia Tarija, y también estamos añorando el tema de concluir ese camino que tenemos de independencia hacia el departamento del Beni, que si bien no tenemos conexión limítrofe con ese departamento, sería un acceso interesante de conectar justamente lo que sería la región de Mojos con el departamento de Oruro para conectar precisamente con Chile hacia los puertos de Arica e Iquique. Fundamentalmente, Oruro es un lugar de alto comercio y también de muy buen contacto con diferentes espacios geográficos a nivel del país y también con lo que es Chile, con los puertos que tenemos precisamente en el Pacífico. En este sentido, Mauricio, coméntanos también un poco con respecto a los diferentes elementos que van marcando la historia dentro de lo que es Oruro, para comentarnos y para más que todo la gente comience a conocer también la historia de este departamento. Muy bien lo dices, se convierte en un departamento integrador. Todos debemos pasar por Oruro para llegar al resto del país. Pero ¿quién fue una de sus figuras más importantes dentro de toda esta vasta historia que tiene, por ejemplo, la villa de Sebastián Pagador? Bueno, en realidad Oruro ha sido sede ocasional de asambleas constituyentes, como la Asamblea de 1836 en el gobierno de Santa Cruz, ha sido sede en el gobierno de Belsu para promulgación de una de las constituciones en 1851, ha sido sede de la Asamblea en 1867, incluso cuando se aprobaron los dos tratados con Brasil y con Chile, fue la última región
donde funciona ocasionalmente la asamblea o el Parlamento, donde en octubre del año 1900 se promulga la ley en la cual declara a La Paz como sede de gobierno y a Oruro y a Sucre como capital del país. Fue la última vez en realidad que se sesiona en una ciudad fuera de lo que es la capital del país. Entonces, la figura o la posición geográfica que ha tenido Oruro ha tenido justamente este elemento importante. Y reconocemos en realidad a muchos personajes, ¿no?, que han sido parte de la historia, especialmente en el siglo XIX, el siglo XX. El hecho, por ejemplo, de la participación en la Guerra del Pacífico con el batallón dalense en la batalla de San Francisco, los orureños que han salido desde acá para ir a la campaña del Acre, los que han estado en la campaña de Manuripi en 1909, en 1910, los que han participado incluso en la campaña del Chaco, porque ha sido el segundo departamento que más soldados ha contribuido precisamente a la campaña del Chaco. Entonces eso nos coloca justamente en una posición sumamente importante a nivel de lo que es la historia del país y reflejar, ¿no?, el hecho histórico en el cual la bandera que nosotros conocemos flamea por primera vez aquí en el Monumento Nacional, el Monumento del Faro de Conchupata, en noviembre de 1851. A ese punto en la historia quería llegar, porque muchos sabemos, más bien dicho, muy pocos conocemos cómo se genera el cambio de la tercera y actual tricolor que tenemos en el país en su camino del Tatabelsu hacia Potosí, justamente para reunirse con diferentes sectores sociales. Es que mira el arco iris y se queda prendado por esos colores y solicita a la gente, en Oruro específicamente, puedan construir esta bandera del rojo, amarillo y verde, y lo decías muy bien, y comienza a izarse y se iza por primera vez allá en Conchupata. Coméntanos cómo tiene el orureño ese sentimiento hacia nuestra tricolor, por ser el departamento que vio por primera vez este rojo, amarillo y verde. Bueno, por lo menos hasta hace un tiempo, cada lunes, unidades educativas acostumbraban a subir al faro de Conchupata y realizar el homenaje a la bandera, precisamente para relevar el hecho histórico de 1851, ¿no? Entonces, el faro de Conchupata en realidad es un monumento nacional que, más allá de haber sido una pilastra conmemorativa del gobierno de Belsu, se convierte en el monumento donde se iza por primera vez la bandera. Entonces, esto para nosotros representa en realidad un hito histórico, porque fue parte de la Asamblea Constituyente de 1851, que sesionó en octubre de ese año y que en esta Asamblea Constituyente aprueba precisamente esta bandera, que después es reglamentada en 1888 recién en el gobierno de Gregorio Pacheco, porque con los sucesivos cambios de gobierno pues hemos utilizado entre la segunda y la tercera bandera de manera confusa inclusive, pero recién a partir de 1888 se legaliza el uso formal de esta bandera, y para nosotros pues representa lo más importante, lo más elemental, y obviamente nos coloca dentro de un hito histórico a nivel de la historia del país. Cuéntanos un poco con respecto a lo que muchos, y me incluyo, nos apasiona. Viene a ser el folclore nacional, que se convierte en la capital del folclore boliviano. ¿Cuándo nace esta devoción a la Virgen del Socavón, pero que se lo expresa en las calles junto a fraternidades de danza para honrar a la Virgen del Socavón? Bueno, en realidad el proceso tiene orígenes muy antiguos, porque recordemos el sincretismo que viene desde el periodo prehispánico, que se va originando con deidades tutelares que los urus tenían en esta región. Entonces, cuando se hace este proceso devocional, llega la religión cristiana católica, pues, y se van confundiendo ciertos elementos cristianos con los elementos paganos que tenían en ese tiempo. De ahí que la devoción a la aurora, a la diosa de los últimos rayos de sol de la mañana, se configuran precisamente en la Virgen de la Candelaria o la Virgen de la Luz, que viene a representar precisamente aquel momento importante para los urus. Y de ahí nace esta devoción que va desarrollándose a través de los años en la colonia, y cuyos registros en realidad nosotros los tenemos y los hemos compartido ya en varias oportunidades. Por ello también es que esto va creciendo
hablamos primero de comparsas, no hablamos en realidad todavía de conjuntos folclóricos, recién hablamos de conjuntos en el siglo XX, para luego entrar en un proceso de evolución en los años 40, donde gente aburguesada de clase media se inserta en los diferentes gremios para poder ser parte de este proceso devocional. Y el primer conjunto llamado Fraternidad es precisamente el que nace el 25 de febrero de 1944 con el nombre de Fraternidad Artística y Cultural La Diablada, que trata de unir en realidad al gremio de los mañazos y al gremio de los pijes, que en ese momento estaban separados por una situación que viene de un viaje que realizan a La Paz para el presidente Gualberto Villarroel. Entonces, a partir de ese contexto, el nombre de fraternidad tiene esta connotación. Actualmente se la usa de manera muy indiscriminada para identificar a conjuntos folclóricos, cuando lo real es decir conjuntos folclóricos, y pocos pueden considerarse como fraternidades bajo este contexto histórico. Esto llevó a que en el gobierno de Barrientos en 1964 se declare Oruro como sede del Festival Folclórico de Bolivia por la ley 6262, y el decreto supremo 9088 de 1970 en el gobierno de Obando se declara Oruro primero como capital folclórica de Bolivia, pero por la ley 602 se cambia la denominación por capital del folclor, porque no solamente aquí cultivamos o hacemos folclor, sino que también investigamos y profundizamos los hechos folclóricos. De ahí viene justamente la capitalía que nosotros logramos con la ley 602 y que se consolida con la declaración de obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad el 18 de mayo del año 2001. Ese es el siguiente punto que te iba a consultar. ¿Cómo nace la idea de llevar, primero de documentar todo lo que es el Carnaval de Oruro? Y lo que tú muy bien decías, trabajo inmenso por parte de historiadores, por parte de los mismos fraternos antiguos que tienen cada una de las distintas agrupaciones culturales allá en Oruro, para poder llegar hasta la UNESCO y decir, señoras y señores, necesitamos y queremos que nos declaren como Patrimonio de la Humanidad al Carnaval de Oruro. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo se desarrolló todo ese esfuerzo mancomunado de todo Oruro? Porque realmente ahí ha sido un trabajo en conjunto desde los mismos bordadores, músicos, compositores y obviamente las personas especializadas dentro de la historia. Bueno, en realidad en la década de los 50, Oruro ya tenía un corresponsal de la UNESCO, ¿no? Donde ya se había levantado preocupación por el hecho del tráfico indiscriminado de caretas, de trajes y demás a los países vecinos. Entonces, para el año 1953-1954 aproximadamente, ya teníamos en realidad un corresponsal que va documentando todos estos hechos que tienen estos antecedentes. Al año 1964, por ejemplo, se van planteando algunos congresos, algunos encuentros para seguir fundamentando aquello, y después de la declaratoria, en realidad la declaratoria de Capital Folclórica primero en 1970, es justamente el motivo por el cual impulsa a las instituciones en Oruro a poder reunir todas las investigaciones necesarias. Y el año 1994, justamente las instituciones mandan una nota a la UNESCO, tomando en cuenta que la Convención de 1972 solo declaraba el patrimonio histórico, monumental y natural de la humanidad. Entonces no había un reconocimiento a lo que es el hecho folclórico, la cultura popular, como la llama la UNESCO. Entonces, desde Oruro se empezaron a organizar también encuentros, debates, se empezaron a documentar con todo lo que fue posible para agarrar, no había como ahora, se llena un formulario de 4 hojas para ser parte de patrimonio material, y en ese tiempo no había en realidad unos requisitos, simplemente había que fundamentarlo históricamente, y se reunieron toda la documentación que teníamos acá en Oruro, desde información gráfica, información fílmica, información documental, todo lo que fue posible en carpetas que se enviaron precisamente a la UNESCO para que en la convención del año 2001 se pueda declarar a Oruro como obra maestra. Entonces, realmente ha sido un trabajo que ha venido incluso impulsado por el Comité de Recopilación de Música Boliviana, por el Comité Departamental de Etnografía y Folclore,
y con todas las instituciones que se han dedicado a la investigación de lo que es justamente el hecho folclórico aquí en Oruro. Sácame de una duda, y es una duda que tenía plasmada desde hace mucho tiempo. Y esto tampoco en son de pelear con países vecinos o con inclusive festividades a nivel nacional también. Gran Poder, recientemente Chutillos, pero Oruro y el Carnaval de Oruro tienen o es la única obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, porque las otras entradas ya tienen un denominativo diferente por parte de la UNESCO. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Lo que pasa es que Oruro ha logrado este reconocimiento, esta proclamación en realidad, el año 2001 como obra maestra. A partir de la Convención 2003, todas aquellas expresiones populares que quisieran entrar en este reconocimiento deben cumplir en realidad con el llenado de un formulario y ser declarados como la lista representativa del patrimonio inmaterial. En realidad, desde el 2003 deberíamos también ser considerados como patrimonio inmaterial. Somos patrimonio inmaterial, pero en realidad el hecho de haber logrado la declaratoria de obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad, pues nos lleva a considerar este aspecto histórico que te lo comentaba, que ha venido de muchos años atrás y que no ha sido de un año o de 2 años, sino que ha venido de un proceso que ya te lo había comentado desde los años 50, donde ya se hablaba de este proceso de pedir que la UNESCO pueda reconocer este tipo de expresiones. Y han tenido que pasar casi 50 años para que la UNESCO pueda orientar su atención a este tipo de expresiones y entender lo que realmente significa la expresión del hecho folclórico y lo que implica en la comunidad de Oruro, y obviamente esto que impacta a nivel nacional, porque esta expresión folclórica ha impactado en entradas devocionales similares en otras partes del país y también pues ha influido en otras expresiones de los países vecinos. Querido Mauricio, hablar de Oruro nos llevaría toda la tarde y nosotros felices de poder hacerlo porque realmente es hermoso conocer más de la historia de nuestra Bolivia, de nuestros departamentos, porque así también nos sentimos nosotros vivos. Mauricio, tal vez por la conexión no vas a poder escuchar esta canción, pero para que la gente nos escuche, señor director, lánceme la pista que le pedí, por favor, adelántela justamente para el coro. Estamos hablando de una cueca emblemática para el orureño. Póngale volumen en la tele, señor director, para que escuche Mauricio. Adiós, Oruro del alma. Una cueca que muchos orureños escuchan y comienzan a sacar una lágrima, los que no están en la villa Villa de Sebastián Pagador. ¿De dónde nace esta hermosa cueca, querido Mauricio? Ya para terminar la entrevista. Esta cueca emblemática es una cueca que nace por la composición y motivación de un quizaqueño, ni siquiera orureño, Medinatelli Resini, que es quien compone esta cueca, impactado por la despedida que tenían los soldados al momento de subir al ferrocarril en la guerra del Chaco. Y obviamente la letra es muy sentida porque se despiden de la ciudad, se despiden de su gente, se despiden de su entorno, pero siempre llevan en alto la inspiración de la Virgen del Socavón, a la que rinden su devoción. Es realmente una cueca muy sentida, escuchamos y todavía nos impacta, ¿no? Porque nos recuerda precisamente aquellos años de la guerra del Chaco, donde todos nuestros ascendientes, abuelos, bisabuelos, han sido parte de esta contienda y han marchado precisamente al Chaco sin poder retornar nuevamente a esta tierra. Eso es una cueca realmente que incluso a cualquier no orureño, conociendo su historia, le impacta. Y claro, los que viven afuera se emocionan con esta cueca, pero tiene esta connotación que se ubica en la guerra del Chaco. Sé que lo voy a pescar en curva también al señor director. Walter, por favor, la morenada que te pedí ayer, ya para ir cerrando, porque una de las personalidades que tiene Oruro y que también se lo lleva muy dentro del alma era el Hacha Flores. Y justamente este 7 de septiembre se recuerda su natalicio, pero en conmemoración a él
también se recuerda el Día Nacional de la Morenada. Este sábado iba a haber bastantes actividades a nivel nacional. Búsqueme la canción de Yuri Ortuño, Palhacha, por favor, señor director, mientras escuchamos la cueca de fondo sin ningún problema. ¿Cómo se recuerda al Hacha Flores en Oruro, querido Mauricio? Bueno, es un personaje muy importante para Oruro, un personaje que realmente se ha inspirado en la naturaleza para escribir morenadas, ha compuesto diabladas, ha compuesto incluso otros ritmos, un músico autodidacta que ha generado realmente un impacto en nuestra música, en el folclore nacional. Está enterrado en el Mausoleo de Notables de la ciudad de Oruro y creo que siempre se enaltece el tema de su memoria, y precisamente el 7 de septiembre, que es el día de su natalicio, se recuerda a nivel nacional el Día de la Morenada. Aquí en Oruro hay conferencias, hay presentaciones, hay presentación de la morenada. Las 7 morenadas de Oruro se unen en realidad en uno solo para poder ser parte de esta celebración que nos ayuda a rellevar precisamente el hecho de que la morenada se vincula mucho con nuestra ciudad y con nuestra región. Haber aceptado la invitación de Citel HDR Nacional, y nos queda corto el tiempo, pero estaremos, si nosotros no vamos a Oruro, esperamos verte pronto acá y podamos tomarnos un café y hablar, tener un programa especial netamente de Oruro y de todo esto que conlleva hablar de una de las ciudades también importantes de nuestro país. Mauricio, un abrazo enorme, y hasta la ciudad del Pagador, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por poder hablar de esta su fundación del departamento de Oruro. Muchas gracias. En realidad no es la fundación, sino es la creación del departamento de Oruro. No, como habíamos dicho, la creación del departamento por el mariscal Antonio José de Sucre. Entonces, con esta aclaración y con esta apreciación, un gran saludo, y esperemos pronto estar allá presencialmente en La Paz para poder compartir lo que es nuestra identidad y nuestra historia. Un gran abrazo y un gran saludo. Nosotros estuvo el licenciado Mauricio, con quien estuvimos hablando con respecto a esta creación del departamento de Oruro. Cabe la redundancia y cabe también el poder priorizar aquella situación. Gracias, Mauricio Cazorla, hasta la ciudad de Oruro, un abrazo enorme, y así conocer también más de nuestros departamentos. Y con la música, pero le voy a pedir al señor director que hagamos lo siguiente. Primero,